Pausa te ofrece productos realizados con materiales nobles y sustentables. Pausa, ropa, accesorios, libros y complementos para quienes buscan armonía y bienestar. Pausa, en la calle Mitre 560 de la ciudad de Trelew. Sonidos de encuentro. Compartimos experiencias en movimiento. Hola, soy Liliana Daunes y quería compartir el texto de una poeta guatemalteca. La elegí porque viene desde el lugar de los dolores de los asesinatos de congéneres, de asesinatos al pueblo Ixil, y porque de todas maneras es un poema que habla de la esperanza y de la necesidad de luchar contra todas las opresiones y por todas las libertades. De Sandra Morán, con voz propia. Reivindico mi derecho a disentir, a ser diferente, a oponerme a proyectos de muerte, a vivir por la vida, a buscar la justicia y no aceptar la impunidad, a buscar en medio de tanta oscuridad. Reivindico mi derecho a oponerme a que el ser humano sea vendido como mercancía, que la mercancía y el dinero sean la fuerza vital del mundo, a criticar, a oponerme y a no rendir pleitesía al imperio. Reivindico mi derecho a decir no, a resistir, a organizarme, a ser un ser libre y autónomo. Reivindico mi derecho a soñar, a amar, a buscar más allá del horizonte, a creer. Reivindico mi derecho a unirme a otras y otros como yo, a crear movimiento, a crear algo nuevo, a construir la vida en medio de tanta muerte. Reivindico mi derecho a la risa, a la ternura, al ocio, al descanso, a la recreación, a la energía vital. Reivindico mi derecho a ser feminista de izquierda, a luchar por mí y por los otros y las otras, a vivir en búsqueda y en construcción, a desaprender y a construir junto a otras y otros. La nueva cultura de vida, la nueva civilización. Reivindico mi derecho a ser una mujer íntegra, aún en medio de esta sociedad que te fragmenta. Reivindico mi derecho a una vida que una todo lo que sueño, quiero y hago, a una vida que una lo que hago con lo que siento, a una vida llena de placer, hacer y ser. Reivindico mi derecho de todo esto, porque solo así seré yo. En la voz de Liliana Daunes, la poesía de Sandra Morán, con voz propia. En Argentina, este miércoles 19 de octubre, las mujeres decidimos parar y movilizarnos.
porque a niñas, mujeres, lesbianas, trans, travestis, nos matan como ratas. Muere una mujer cada 36 horas, solo por ser mujer. La consigna de esta propuesta es porque vivas nos queremos, porque ya basta de violencia, ni una menos, porque libres, dignas e iguales en derechos nos queremos. Por eso, desde Sonidos de Encuentro, te proponemos a vos, Radio Escucha, que estás del otro lado, que nos escribas a nuestra página en Facebook llamada Sonidos de Encuentro y nos cuentes cuáles acciones llevas adelante todos los días para construir una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa y de mayores consensos. Te convocamos con tus relatos porque tenemos la convicción de que es la práctica social anclada en la teoría la que lleva adelante verdaderos cambios en la realidad que decidimos todos los días. En este programa de radio compartimos relatos desde la experiencia de llevarlos adelante, de llevar a la práctica. Por eso, reconocemos a las minorías y contribuimos a su fortalecimiento. Pedimos perdón porque solemos equivocarnos. Perdonamos. Agradecemos a la tierra por su abundancia y al cielo por su protección. Amamos la vida y honramos nuestra ancestralidad. Buenas tardes, mi nombre es Silvina Montesino y así comienza Sonidos de Encuentro, un programa de radio que comparte experiencias en movimiento. Y en la tarde de hoy proponemos un viaje radial hacia la ciudad de Medellín, en Colombia. Vamos a recorrer nuestra profunda América Latina y en este caso vamos a compartir con nuestro invitado de hoy, Juan Camilo Jaramillo Monsalve. Es un gusto para nosotros poder transitar este paisaje de nuestra América Latina, llena de diversidad, llena de amor y llena de arte. De esta manera comenzamos una nueva emisión de nuestro programa llamado Sonidos de Encuentro. Juan Camilo Jaramillo Monsalve es un joven de 26 años de edad que desde 2012 se dedica a la cuentería. Además es músico aficionado quien interpreta el saxofón. Egresó a la Escuela de Cuentería y Oralidad Viva la Palabra en el año 2015. Ha participado en 3 festivales locales de cuentería en la ciudad de Medellín. Es ganador del Festival Local de Cuenteros, Medellín Sí Cuenta, y participante del Festival Internacional Entre Cuentos y Flores en la ciudad de Medellín en el año 2015. Desde el año 2013, Juan Camilo ha venido presentando sus cuentos en diferentes salas de teatro de la ciudad y del área metropolitana. Ha sido jurado en concursos de escritura, de cuentos cortos en el municipio de Santa Rosa de Osos. Hizo parte del grupo El Tamborilero. Además ha sido invitado a participar como cuentero en actividades que realiza la Corporación Cultural Viva la Palabra. Se ha presentado en espacios abiertos y cerrados, ancianatos, colegios, universidades, casas de familias, plazas públicas, en eventos para todo tipo de público. Se califica como un entusiasta cuentacuentos y por su disciplina y estudio apasionado se proyecta como un artista sensato y con un trabajo memorable. ¿Cómo estás, Juan Camilo? Es un gusto para nosotros saludarte en esta tarde de viaje radial hacia la ciudad de Medellín. Muy bien, muchas gracias, Silvina. Gracias a todos los radioescuchas por estar pegados en este momento escuchando el programa radial que tienen allá, que están jalonando proyectos muy enriquecedores para el pueblo y para todos creo. Muchas gracias a Silvina por tener en cuenta este pedacito de tierra que hay por acá en Colombia. Y con ello el lenguaje y las historias y los cuentos que podemos contar desde por acá, movilizando un poco a las mentes y emociones de las personas a quienes cuentan con nosotros. Buenísimo, entonces, Juan Camilo, contanos qué es el colectivo de cuenteros.
Sí, el colectivo de cuenteros es algo que se viene fraguando desde, por allá, desde la Edad Media incluso. Desde la Edad Media, los juglares vinieron contando cuentos, cantando canciones, intercambiando poesías por todos lados. Y a partir de ahí se vino generando otra nueva perspectiva del teatro. Entonces, ya mucho tiempo después, aquí en Colombia, la gente contaba historias en los teatros, pero no se consideraba como teatro, ni tampoco era sainete o soliloquio, ni monólogo, nada. Entonces, un señor que se llama Garzón Céspedes dijo que eso era narración oral escénica, y desde ahí se viene gestionando la cuentería. No estoy diciendo que mejor dicho, Garzón Céspedes fue un tipo que empezó a impulsar el movimiento de cuentería, pero también antes de eso mucha gente lo venía haciendo sin saber qué era. Él fue quien puso una teoría en la cual se describen muchos de los cuenteros. Entonces, hace por ahí 25, 26 años, aquí en Medellín, se empezaron a reunir unas personas que venían del teatro, pero que querían contar historias en el escenario, porque pues se sabe que aparte todo el mundo, todas las personas contamos historias. De hecho, el ambiente incluso nos cuenta historias, el territorio nos está contando historias permanentemente. Entonces, tal vez nosotros nos levantamos y le contamos a la mamá cómo amaneció, cómo amanecimos, y le preguntamos cómo amaneció, y a partir de ahí nos empezamos a contar una historia, y nos contamos los sueños, y nos contamos la novela, y nos contamos la película, y nos contamos lo que nos pasó en el colegio, y nos contamos mil cosas, y eso hace parte de la cuentería en general. Es decir, la cuentería toma herramientas de la cotidianidad para llevarlas a la escena. Buenísimo, entonces hay como un espíritu de reunión y de encuentro, ¿puede ser a través de la cuentería? Sí, la cuentería, hay quienes también cada uno pues conceptualiza a su gusto y a su amaño. Yo encuentro un concepto que me gusta mucho, y es que la cuentería es un oficio de creación colectiva que ocurre en tiempo real. Entonces, se crea a partir de emociones y sensaciones de las personas, y por esto entonces es un vínculo que busca cercanía, que busca piel, que busca sentimiento, y que busca la emoción de quien habla y de quien está escuchando. Entonces le venía contando del movimiento de cuentería aquí en la ciudad de Medellín, y es que entonces empezaron a conformar grupos en la ciudad, contando cuentos en ancianatos, en bibliotecas, porque además con este boom de inspirar a la gente a leer y a coger los libros y a la literatura y todo esto, a la cuentería se le abona que es una buena forma de invitar a la gente a leer. Es un buen fomento para la lectura, pero no solamente es un buen fomento para la lectura, sino que también es muchas otras cosas, como es eso de llegar y acercarnos y contarnos y sentirnos a través de las palabras, de eso que nos hace seres humanos, y te puede decir como un ritual así como cuando nos sentamos a la mesa a comer y alguien dice unas palabras antes de empezar. Eso es, entonces eso se vino fortaleciendo en Medellín. Entonces las personas empezaron a contar cuentos en escenarios, y a partir de ahí se creó un comité de narración oral que se llama el Comité de Narración Oral de Medellín, y a partir de ahí entonces se han generado otros grupos, han dejado de existir otros, y bueno, nosotros tenemos un espacio que es universitario, que está en el Politécnico Colombiano Jaime Sáenz David, que es donde nosotros empezamos a contar cuentos. Buenísimo. ¿Podrías repetir el lugar donde está su comité de narración de manera por ahí más pausada, por si hay compañeros de Brasil o de otras latitudes? Por supuesto. Está en el Politécnico Colombiano Jaime Sáenz David. Es una universidad, es una institución universitaria pública. Buenísimo. Que a partir de ahí pues empezamos a
a narrar historias en un corredor. Nos dio por empezar a contar cuentos. Vamos a contar cuentos, pero ¿y cómo hacemos? No, miremos un cuento, una historia que nos guste y empezamos a contarle a la gente que quiera escuchar. Y a partir de ahí se vino generando incentivos de la universidad, muchas veces, otras veces no tanto. Empezamos a rotar a otros espacios de la ciudad, como la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, y empezamos a contarnos las historias y los cuentos. Juan Camilo, entonces, ¿algún cuento que vos recuerdes o que sea el que más te guste, que quieras compartir con los radioescuchas que están del otro lado? Vale, cuento corto. Una mamá dijo un día a sus hijitos: hijitos, tienen que poner cuidado con los animales más tenebrosos de la selva. Es que esos animales, mijitos, esos animales llegan y te comen. Y sin siquiera masticarte te tragan, mijito, luego te vomitan y vuelven y te tragan. Mamá, ¿y cuáles son esos animales, mamá, para tener cuidado con ellos? Mamá, mira que tenemos mucho miedo, mamá. Mijitos, tienen que poner cuidado con esos animales porque no son los tigres con sus rayotas definidas, ni sus colmillotes, ni los lobos tampoco con las garras de lobos feroces. Ay, mamá, no son los tigres, no son los lobos. Mamá, son los leones, ¿cierto que sí? ¡No! Los leones. A eso me les río en la cara, les digo secreticos al oído. Ay, mamá, entonces ¿cuáles son esos animales tan tenebrosos para tener cuidado con ellos, mamá? Ay, mamá, ya sé, mamá, esos animales tan peligrosos son los osos, mamá, con esos abrazos de mijitos. La otra vez venían 3 osos por el camino y yo les salía al camino y les dije: ¿Qué? ¿Muy osos o qué? Muy osos. Y los osos siguieron de largo. Ay, mamá, entonces ¿cuáles son esos animales para tener cuidado con ellos? Dínoslo, por favor, para tener... Hijitos, esos animales tan tenebrosos, tan funestos, tan terroríficos, tan sanguinarios, son los pollitos y los pajaritos. Claro, es que eso le decía la mamá gusano a sus gusanitos. Todo en la vida es relativo. Buenísimo, muy interesante. Bueno, a través del relato también la corporatividad, ¿no? Es decir, el cuerpo en esa voz, la voz en el cuerpo y el cuerpo en la voz. Wow, sí. Pero sabes que no lo había pensado de esa manera. El cuerpo en la voz, muy filosófico, muy bonito, sí, muy bonito. Sí, eso es un cuento de oídas. Y como estos, hay muchos. Que se pueden contar a los niños, a los grandes, a los adultos. Yo creo que esa podría ser un poquito, adelantarnos un poquito a la entrevista, y es cómo se relaciona con las comunidades, cómo nosotros llegamos a las comunidades a partir de los cuentos. Y es que nosotros llegamos y, por ejemplo, podemos llegar a todo aquel que sienta, que se sorprenda, que imagine. Entonces, por ejemplo, niños con síndrome de Down, no solamente niños, personas con síndrome de Down, con discapacidades en general, con adultos mayores, que los viejitos, que esos viejitos son la fuente de las historias. Nos encanta contarle a los viejos porque los viejos escuchan, y cuando lo escuchan llegan y le dicen a uno: mijo, yo me hice una historia, y eso le empiezan a contar unas historias maravillosas que uno, mejor dicho, hasta pena le da a uno contarles cuentos a ellos, porque ellos son la fuente y los que saben más cuentos del mundo. Aunque mi abuela, yo les cuento aquí, me permito contarles un pedacito de mi abuela, porque mi abuela también me contaba, yo me sentaba con mi abuela a preguntarle toda su vida. Entonces después, una vez yo quise hacer un cuento que hablara de mi abuela, y como le parece que me dio por contarlo en el pueblo donde yo nací, que es donde ella vive. Y entonces le contaron que yo había estado contando las cosas de eso, y entonces: ¿usted por qué está contando mis cuentos? ¿Usted por qué me está contando mi vida? Que eso no le da pena por la cara a la gente, en boca a todo el mundo. Yo: no, amiguita, no hay problema. Pero entonces después entendió que es una forma de compartir y de llevarle a la gente un pedacito de la cotidianidad, de lo que nosotros todos vivimos como seres humanos. Entonces es una forma bonita de compartir,
Y saliéndonos un poquito de esa esquematización, si se quiere, desde las comunidades, de los indígenas, bueno, sí, también vamos a contar los indígenas, pero yo creo que la cuentería, más allá del lenguaje, más allá de un idioma, nos busca es como seres humanos, y a partir de ahí sacar un sentimiento muy bonito, que último, no sé si es un sentimiento, pero es algo que se llama empatía, y es poder verme reflejado en la historia del otro, es poder verme reflejado en el dolor del otro, y a partir de ahí creo que se genera sensibilidad. Un señor, un teórico de España, se llama Sanchís Sinisterra, él dice que a partir del teatro pues genera la empatía, y es poder sentir al otro, poderlo sentir cercano, y es poder comprender el dolor del otro, y a partir de ahí actuar y poder ayudar de la mejor manera. Y él dice que, por ejemplo, esta gente que manipula, que quiere todo el dinero del mundo para ellos, que quiere todos los territorios y las naciones, es porque les falta empatía, es porque no se acercan a estas escuelas de teatro o leen de pronto un libro de literatura, todo es con un carácter utilitarista. Entonces les falta mucho ese sentimiento de empatía. Entonces empieza a desarrollar mucho desde el arte, desde el teatro, desde la cuentería, y nosotros, bueno, entonces dice que un autista es alguien que le falta mucha empatía. El autista no reconoce al otro como un otro, bueno, como alguien que lo puede tocar, sino él está lejos del mundo. Entonces dicen que también que estas personas que manipulan y que obran de esta manera son en cierta forma autistas. Esa es como una tesis del señor. Buenísimo, bueno, Juan Camilo. Estamos, para los radioescuchas que recién se incorporan a esta emisión, estamos con Juan Camilo Jaramillo Monsalve, egresado de la Escuela de Cuentería y Oralidad Viva la Palabra. Estamos en una conexión desde la ciudad de Medellín, y Juan Camilo nos respondía a la pregunta que le habíamos hecho a través de los contactos previos a esta emisión, que era de qué manera la cuentería se relaciona con las comunidades. Es un gusto para nosotros continuar en esta conversación. Camilo, ¿cómo estás vos entonces? Muy bien. Encantado de estar conversando con ustedes. De verdad, esto me encanta contar cuentos, me encanta conversar, me encanta compartir, y que esta vez lo podamos hacer de una forma masiva me llena de mucha emoción. Y me llena de mucha emoción, y les voy a contar una anécdota que pasé hace poco. Yo soy contador público. Yo creo que con Silvina nos conocimos, fue en un congreso de estudiantes de contaduría pública aquí en Medellín, y entonces ya me gradué pues de contaduría pública, y hace poco renuncié al trabajo de contador en la oficina, y me salí a contar cuentos, me salí a experimentar con la palabra, a crear nuevos espacios, a imaginar nuevos mundos. Y yo les decía a mis amigos y a mi familia, es que yo quiero vivir en el mundo de los cuentos, yo quiero vivir en la ficción. Ay, pero mi papá, pero es que yo perdí entonces el tiempo con usted en la universidad, qué cosa tan horrible, no, ¿yo qué voy a hacer? 7 años, porque me demoré 7 años para graduar, 7 años de la universidad, y aparte de eso, vea, no, ¿yo qué voy a hacer con usted? Vea, no. Y yo, no, pero es que mire, que aparte de eso. Entonces empecé a conversarle, empecé a contarle y a permearle un poquito de eso que estoy enamorado, que es esto de los cuentos y de la palabra. Y empezó, mijo, ¿cómo así? Entonces eso es así de bueno. Mijo, o sea, que usted puede de pronto ayudarse a sí mismo y a otras personas a partir de las historias. Yo, claro, así como cuando usted habla con uno de nosotros, dándole un consejo, así mismo, sin que suene a consejo, así mismo es la cuentería. Es una forma, si se quiere, terapéutica, pero no necesariamente, sino que es una forma de estar en la cuentería. Y de estar presente, ¿no? La posibilidad de estar en las comunidades de una manera presente, y que significa la plenitud de estar y compartir. Lo que estabas comentando hace un momento atrás sobre la posibilidad de compartir esas historias e ir generando de manera natural la empatía con esa comunidad que nos rodea, esa comunidad en la que construimos identidades, ¿no? Sí, que construimos identidades. Y que es lo que
que es lo que nos toca vivir diariamente y que no nos tocan, vivimos diariamente, y que es rico que lo vivamos con gusto, con esa pasión, con esa vibra hacia las otras personas y hacia nosotros mismos también. No estoy diciendo que entonces todo vamos a ser así, felices, oh sí, armonía pura, no sé qué, pero sí podemos construir sociedad y construir a partir de las palabras, a partir de las emociones, a partir de eso que yo creo que es la esencia misma que nos hace seres humanos, y es la emoción y el sentimiento. Buenísimo, y en este sentido también hay una posibilidad teórica y hasta profundamente económica, que es cómo estos espacios de comunidad contribuyen al desarrollo a escala humana, es decir, hay un desenvolvimiento por parte de quien lleva un cuento en este caso, o lleva un producto, o lleva un servicio, o lleva en este caso la cuentería, ¿no? Lleva, pero también recibe, hay un intercambio en lo que vos comentabas recién, la posibilidad de generar esa empatía, pero hay un intercambio con esas comunidades que al no depender, digamos, de obligaciones, sino que se actúa desde el profundo amor por lo que uno hace, se genera un intercambio basado en la reciprocidad. Y la reciprocidad justamente es un concepto de los pueblos originarios, es un concepto que debiéramos recuperar, es un concepto muchísimo más profundo que el concepto de intercambio, es decir, uno va a trabajar diariamente, supongamos de contador o de contadora o de cualquier profesión, y recibe una retribución salarial por ello. Ahora, ¿hay una retribución de plenitud por lo que uno hace, o hay continuamente obligaciones a las que responder? Debiéramos preguntarnos, ¿cierto? ¿Qué crees, Juan, Camilo? Yo creo que si hay la reciprocidad existe desde desde lo que nosotros hacemos. Creo que está latente desde el mismo momento en el que se mira a los ojos a la persona que está escuchando la historia o el cuento o el relato o la anécdota que estoy compartiendo. Desde ahí hay una reciprocidad, una mirada, una sonrisa, una carcajada, un wow, un gesto de sorpresa, un gesto de miedo. Yo creo que un gesto de miedo dice mucho más que cualquier otra cosa. Que a alguien le dé miedo por algo que yo esté contando es una comunicación muy directa, o que le dé sorpresa. Y es un mensaje de que la otra persona ha ingresado en el universo del relato, del cuento, ¿cierto? Total, sí. Entonces, y por la parte económica, que entonces vienen de pronto las personas a contribuir también con el sustento diario del cuentero. Eso también venimos nosotros trabajando, y es el presentar las funciones de cuentería, y que también haya una formación de público. ¿En qué consiste la formación de público? Que la gente o las personas valoren a quien está contando, a quien está presentando la obra artística, de una forma, primero, de estar en el lugar y de meterse en la historia, en el cuento, en la película. Y aparte de eso, también una retribución física, tangible, económica. Y claro, si no hay dinero económico así palpable, 1,000 pesos, 3,000 pesos, por lo menos que haya un estímulo. Entonces, por ejemplo, hay quienes hacemos que, por ejemplo, vamos a ir a un colegio a contar cuentos, listo, entonces ¿cuál es la retribución? Porque nosotros también pagamos servicios, también comemos, también somos parte de este sistema económico capitalista, y que necesitamos de cierta forma subsistir. Entonces ponemos, por ejemplo, listo, no hay plata para pagarle al cuentero, listo, pero entonces ¿qué hay? Entonces regálale una ancheta al cuentero, regálale una ancheta al payaso. Entonces, por ejemplo, una libra de arroz, pastas, atún, de pronto aceite, y a partir de ahí entonces se genera un pago que yo creo que sale con más carne. No quiere decir pues que echan carne y huesos ahí en el mercado, sino que también sale con más carne y más robustico, uno con el corazón como lleno de qué chévere, vea, hoy estoy comiendo y es de lo que me están compartiendo mis cuentos, y es lo que me están compartiendo las personas que están escuchando. Entonces eso también es muy bonito, es muy bello sentir esa retribución de las personas
están escuchando. Buenísimo, entonces esta retribución que surge a partir del compartir y de esta invitación a no solamente a oír los cuentos, sino también la invitación a ingresar a la sorpresa que implica el relato, ¿no? En este sentido, consultarte de qué otras experiencias similares ustedes se nutren. Bueno, nosotros vemos qué hacen los compañeros artistas. Entonces, por ejemplo, a mí, por ejemplo, me nutre mucho escuchar música, ver teatro. Yo estuve en la escuela de cuentería y oralidad, que es en una escuela de contar cuentos. Yo muchas veces le digo, ¿cómo así? Entonces, ¿usted qué es? No, yo soy contador público y cuentero. Pero bueno, sí, eso cuentero es un hobby. No, es lo que yo hago, es lo que me dedico. Pero ¿cómo así? Yo sí. Y de hecho yo estudié una carrera para contar cuentos. ¿Cómo? ¿Cuántos? 5 semestres me demoré estudiando la carrera. ¿Y a dónde? En la Escuela de Cuentería y Oralidad. Queda en Medellín. Se llama Viva Palabra. Y ahí entonces vimos unas materias, por ejemplo, historia del arte, vimos también cuentería infantil, vimos música, vimos percusión, y a partir de ahí un abanico de posibilidades desde donde se pueden contar historias, desde donde se pueden contar cuentos desde un poema sea la fuente de inspiración, cuentos desde una película, un chisme. Esos chismes de las vecinas que le cuentan a uno, es maravilloso después salir a contar un chisme de esa vecina, obviamente transformado y poniéndole toda esa belleza que requiere la escena, pero sueltan unas perlas muchas veces, uno sentarse a conversar por ahí con la persona que uno menos imagina, o de pronto un bucero, de pronto la persona que vende chicles, quien está por ahí parado esperando no se sabe qué, en una caminata. Es bellísimo como uno se nutre en esta actividad de todo, absolutamente de todo. Es una fuente, por ejemplo, de este programa radial podría salir un pedacito, un número de un cuento, podría ser. Buenísimo, entonces, este viaje radial que estamos haciendo y este intercambio con Juan Camilo del colectivo de cuenteros. Contanos, Juan Camilo, ¿qué otras actividades llevan adelante? Bueno, aquí en Viva Palabra, que es la escuela donde estudié cuentería, hacen el Festival Internacional de Cuentería. Se llama Entre Cuentos y Flores. Aquí hay unas fiestas que hace la ciudad de Medellín, que se llama la Feria de las Flores, la Fiesta de las Flores. Entonces, como feria que se respeta, entonces traen, grupos artísticos, por ejemplo, tablados. En los tablados se hacen cantantes y tomadas y cabalgatas y cosas de esas. Entonces Viva Palabra generó una propuesta diferente en el mismo marco de la Feria de las Flores, pero diseñada más hacia la cuentería, hacia el arte. Es una propuesta estética diferente a esos ambientes de juerga y de licor y de rumba despiadada y desboronada. Entonces, que también pues hay gente que le gusta y es respetable y chévere, pero que también entonces haya para todos y para todo. Entonces se traen cuenteros cada año. Este año se celebró la versión número 16 y traen cuenteros de muchas partes del mundo. Entonces, por ejemplo, este año hubo gente de México, hubo gente de España, hubo gente de Venezuela, hubo gente aquí mismo de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile. Entonces, y es muy rico estar contando cuentos y escuchando historias de otras partes del mundo. Entonces uno dice, ¿qué cuentos se cuentan, por ejemplo, en España? ¿Qué visión tienen ellos? ¿Qué relatos se cuentan entre ellos? Y vemos que son muy parecidos los cuentos, no solo en España, en Venezuela, en Perú. Cambian mucho de pronto la forma y de pronto el nombre de los personajes, pero las historias tienen como un hilo conductor muy similar, muy parecido. Entonces este festival, que es como el más representativo de la ciudad,
aquí en Colombia pues también hay otros festivales que internacionales que también traen gente muy buena y muy enriquecedora para el trabajo artístico pues de acá. Esto más que todo es como lo que nosotros hacemos de eventos. También en la fiesta del libro tenemos una representación, los cuenteros, contamos historias y permanentemente estamos visitando colegios, estamos visitando jardines infantiles, estamos visitando ancianatos, estamos contando en teatros, en plazas públicas, generando como un movimiento y diciendo, hey, aquí estamos nosotros, aquí estamos contando, aquí estamos presentes, aquí estamos con vos. No solamente la televisión es quien habla y quien dice hacia dónde va el mundo, sino gente como nosotros, como usted que está ahí sentado, también tiene voz y también puede pararse a expresar una protesta a través de un cuento, una propuesta a través de un cuento, una queja a través de un cuento. Y no solamente de los cuentos, también hay otras propuestas como el clown, como el teatro, como la pantomima, como el mimo y más. Buenísimo, entonces estamos con Juan Camilo Jaramillo Monsalve para los radioescuchas que se están incorporando a esta emisión de Sonidos de Encuentro. Este joven de 26 años de edad que se dedica a la cuentería desde la ciudad de Medellín. Y bueno, también en su descripción biográfica dice que sos aficionado al saxofón y que interpretás este instrumento. ¿Este instrumento lo utilizás dentro de lo que es la cuentería, Juan Camilo? Sí, eso hace parte como una historia. Yo cuando estaba pequeño, de 10, 12 años, tocaba saxo en el pueblo. Más como ahí como por pasar el rato y toda la cosa, y ya después no volví a tocar. Y luego ya después de que empecé a contar cuentos, yo dije, ay, ¿cómo sería un cuento con saxofón? Y entonces empecé a mirar cómo me quiera el saxofón en la escena, porque es que es muy complejo, porque entonces un instrumento de vientos mientras hablo no puedo tocar, y cuando toco entonces no puedo hablar. Y entonces, ¿cómo voy a hacer para conjugar estas dos? Entonces he estado más como en una investigación, contando cuentos y tocando el saxofón, convirtiendo el saxofón en un personaje, lo que dijiste ahorita, todo en una parte y una parte en un todo. Entonces todo en el saxo, convirtiendo en un personaje, en una voz de un personaje, y a partir de ahí generando emociones y experiencias, si se quiere. Y también prestándole la voz al saxo, que el saxofón le preste la voz al narrador. Y bueno, es una investigación que estoy haciendo todavía y que creo que hay mucha tela por cortar y mucho camino por recorrer. Buenísimo, buenísimo. Entonces, muchas exploraciones pendientes por hacer y muchas realizadas, como estabas relatando. ¿Querés contarnos a alguno de esos relatos donde haces referencia al saxofón? ¿Les podría contar otro cuento? Sí, claro. Uno que generalmente utilizo con el saxo. Ese cuento, yo no sé qué tengo con los argentinos, pero es de una cuentista argentina que se llama Emma Wolf. Deliciosa esa cuentista. Tiene unos cuentos muy chéveres. Y dijo que Filotea estaba por allá arriba, en lo alto, en lo más alto, en la cúspide, arriba, y no sabía qué hacer. No sabía si botarse de una vez y por todas o quedarse ahí tranquila, segura, serena. Ay, esto está muy alto. ¿Yo qué voy a hacer para tirarme desde acá? Yo me quiero tirar, yo no quiero más esta vida, me voy a tirar. Sí, vamos, Filotea, tírate. A la 1, a las 2 y a las... Es que está muy alto, me da mucho miedo. Pero te tienes que tirar, Filotea. Vamos, tírate, Filotea. Toma valor. Toma valor. A la 1, Filotea. A las 2 y a las... ¡Ay, mamá! Es que está muy alto. Yo no me voy a tirar de acá. Pero no me importa ya nada. Me quiero tirar. Ahora sí me voy a tirar. Sí, señora, me voy a tirar. A la 1. Esta vez sí me voy a tirar. A las 2. Esta vez sí me voy a tirar. Y a las 3. Y
Filotea salió en un vuelo limpio volando y caía entre los árboles, escuchaba la música, cómo golpeaba las ramas al compás del viento y los animales que estaban en los árboles le gritaban ¡Bravo, Filotea, te tiraste! Filotea bajaba rápido y despacio hasta que finalmente Filotea aterrizó suavecito en la acera, sin pasarle nada. Y un rasguñito, no le pasó nada. Claro que le iba a pasar. Si las hojas de los árboles, como Filotea, son muy indecisas, pero al final del otoño se deciden y caen. Buenísimo, entonces compartíamos este relato de Juan Camilo Jaramillo Monsalve, este cuento de Emma Walsh, ¿cierto, Juan Camilo? Emma Wolf, sí. Emma Wolf, cuentista ya compatriota de ustedes también. Sí, me gusta mucho. De ella también tengo otro cuento que es ahí se incorpora el saxofón, que se llama El mensajero olvidadizo. Es excelente, me parece muy bello para contarlo a niños, para contarlo a todo tipo de público. Me parece que es una muy buena oportunidad. Pero mire que para eso, por ejemplo, eso genera la cuentería, como unas ganitas, como, ay, sí, qué rico escucharlo. Además que ahorita más de un radio escuchaba y se busca el cuento, se llama El mensajero olvidadizo y se lo lee y dice, wow, qué cuento tan bacano, y la señora es argentina, pues de acá, de nosotros, y todas las cosas. Y entonces, hasta en Colombia la leen, vea qué tan berracos esos colombianos, y también vamos a leerla nosotros, ¿por qué no? Entonces se genera un montón de discusiones internas. Buenísimo, entonces, Juan Camilo. Estamos llegando al cierre de este encuentro que propone este programa de radio llamado Sonidos de Encuentro, y en este sentido consultarte si ustedes como cuenteros realizan talleres, cursos o presentaciones a lo largo del año. Sí, nosotros generalmente estamos en taller, siempre. Entonces, por ejemplo, aquí en Medellín, a través de, a lo largo del año hay festivales universitarios, festivales internacionales, y entonces a la ciudad vienen cuenteros de otras partes, entonces dictan talleres. Los cuenteros de aquí mismo dictan talleres, la escuela de cuentería y oralidad dicta talleres, uno mismo se tiene que diseñar un taller para ensayar uno mismo, porque pues si no hay creatividad, si no hay imaginación para uno mismo crearse sus metodologías de ensayo, sus propuestas de lo que va a construir en la escena, pues entonces hace falta mucho más trabajo. Entonces sí, todo el tiempo se tiene que estar en taller. Si no es con una persona externa, yo creo que con uno mismo tiene que estar diseñando su taller, su ensayo, y a partir de ahí, entonces, ¿qué voy a trabajar? Si voy a trabajar voz, si voy a trabajar cuerpo, si voy a trabajar la mirada. Mucho, muy de la mano con el teatro. Aunque bueno, ya en escena es diferente lo que se hace, pero el entrenamiento del cuentero tiene que ser muy riguroso, tanto como el entrenamiento de cualquier otro artista o un músico, una persona que escribe guiones, un escritor, un dramaturgo. Todas estas personas necesitan un entrenamiento muy riguroso, y creo que también es trabajo de los cuenteros buscar ese entrenamiento por cuenta propia y también con agentes externos. Buenísimo, Juan Camilo. Entonces vamos a una pausa radial y enseguida regresamos. Agradecemos por acompañar esta iniciativa radial a Pura Energía Almacén Natural, ubicado en Pellegrini 1632 de la ciudad de Trelew. Pura Energía, Almacén Natural. Pausa. Te ofrece productos realizados con materiales nobles y sustentables. Pausa. Ropa, accesorios, libros y complementos para quienes buscan armonía y bienestar. Pausa. En la calle Mitre 560 de la ciudad de Trelew. Retomamos entonces el encuentro radial con Juan Camilo Jaramillo Monsalve desde la ciudad de Medellín, quien se dedica a la cuentería.
Entonces, llegando al cierre de este encuentro, Juan Camilo, te vamos a pedir si querés relatarnos. Hay un texto que es de la carta que en 1994 el subcomandante Marcos escribe a Emiliano Zapata, este indígena mexicano que llevó adelante gran parte de la historia y de la reivindicación indígena del pueblo mexicano. Vamos con un fragmento de la carta, de la última parte, que creo que es una invitación. Cuenta mucho este párrafo de lo que somos y de lo que podríamos hacer muchas personas. Entonces aquí va. Ya por último, nomás le cuento, don Emiliano, para que se ría usted un rato, que estos malos gobiernos que tenemos todavía se está creyendo que pudieron asesinarlo a usted en esa tarde de abril de 1919. No saben que usted no se murió, que simplemente usted se hizo nosotros y que así se fue escondiendo y apareciendo en nosotros y en todos los campesinos sin tierra, en todos los indígenas olvidados. Ya vio usted, mi general, qué desmemoriados salen estos malos gobiernos. Olvidan lo más importante, lo que usted y nosotros sabemos bien, don Emiliano, es decir, que Zapata vive y que la lucha sigue. Porque usted vive, don Emiliano, usted está en nosotros. Muchísimas gracias, Juan Camilo, por compartir esta tarde con nosotros y los radioescuchas. Un gran abrazo latinoamericano para Juan Camilo Jaramillo Monsalve, cuentero de la ciudad de Medellín. Muchas gracias a ustedes, de verdad que me emociona mucho. Y pues nada, si podría ser, lo digo pues aquí al aire, si puedo ser de puente para que de pronto otras personas, otros movimientos como de poesía, de teatro, de clown, de mimo, pudieran también compartir su experiencia por este medio. Sería muy chévere y que ustedes también nos puedan compartir esta experiencia que de verdad es muy envidiable y muchas gracias por hacernos parte de ella. Serme parte de ella, hacernos parte de ella a todas las personas. Claro que sí, desde ya abrimos nuestros corazones para esta experiencia del arte latinoamericano en movimiento, este arte que se construye y se reconstruye a través de la historia y que siempre está en la memoria de nuestros ancianos, de nuestros ancestros, esa memoria oral de los pueblos, dichosos de compartir. Y claro que sí, los micrófonos están abiertos para estas comunidades a lo largo y a lo ancho de América Latina, así que será cuestión de coordinar a través de las redes sociales. Muchas gracias. Nos vamos entonces hasta el próximo viernes a las 17 horas con más experiencias en movimiento. Muchísimas gracias por compartir. Sonidos de encuentro, historias de quienes hacen amando y aman haciendo. Sonidos de encuentro.
Sonidos de encuentro.